El mensaje llegó a las 11:47 de la mañana, 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia que me había costado $85,000. Mami, mejor no vengas. Puedes ver la grabación. Cerré el teléfono, marqué 3 números sin dudarlo ni un segundo, y para las 7 de la mañana siguiente había recibido 47 llamadas perdidas. Lo que mi querida Valentina no sabía era que su mami no era una viejita tonta que se iba a quedar llorando en el estacionamiento. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque créanme, esta historia vale cada segundo de su tiempo. Soy Esperanza Delgado, tengo 54 años, soy dueña de la floricultura más exitosa de San Antonio, Texas, y aparentemente soy lo suficientemente estúpida como para que mi propia hija pensara que podía humillarme sin consecuencias. Grave error de cálculo, mi amor. Todo comenzó hace 6 meses, cuando Valentina anunció su compromiso con Bradley Henderson, un gringo de familia acomodada que trabajaba en bienes raíces. Desde el primer día, la futura suegra, Patricia Henderson, dejó muy claro que consideraba a mi familia como algo pintoresco. Esa palabra exactamente usó cuando pensó que no la escuchaba hablando por teléfono con una amiga. Dijo con esa sonrisita falsa que practican las señoras de Country Club. Esperanza tiene esa pequeña tienda de flores, ¿sabes? Es muy auténtica, como si fuera un taco de la calle. Desde ese momento supe que iba a ser una batalla campal, pero nunca imaginé que mi propia hija sería quien dispararía la primera bala. Valentina empezó a cambiar poco a poco, adoptando el acento ligeramente forzado de Patricia, usando palabras como summering y networking, y lo peor de todo, empezó a actuar como si se avergonzara de mí. «Mami», me dijo una tarde mientras planeábamos la boda, «¿crees que podrías, tal vez, no mencionar que papá era mecánico? A la familia de Bradley eso les parece un poco... ¿Un poco qué? Mija, trabajador manual, ya sabes. Como que no es sofisticado. Tu padre, que en paz descanse, era el hombre más honrado y trabajador que jamás existió. Pero aparentemente eso no era suficientemente elegante para los Henderson. El punto de quiebre llegó 2 días antes de la boda. Estábamos en la casa de playa que había alquilado por una fortuna estratosférica en Galveston, Texas, verificando que todo estuviera perfecto para la ceremonia. 120 invitados, flores importadas de Colombia, un chef privado, música en vivo, barra libre premium y hasta fuegos artificiales para el final. Todo pagado por mi cuenta bancaria. Valentina me llevó aparte y me soltó la bomba. «Mami, sobre el asiento en primera fila. ¿Qué pasa con mi asiento en primera fila? Bueno, Patricia piensa que sería mejor si tú te sientas en la segunda fila. Ya sabes, porque toda la familia Henderson va a estar en primera». Me quedé mirándola como si me hubiera hablado en mandarín. «Perdóname, ¿acabas de decirme que debo sentarme en segunda fila en la boda que estoy pagando completa?» «No es personal, mami. Es solo protocolo de bodas. La familia del novio tradicionalmente cuando la familia del novio paga la boda», la interrumpí. «Pero aquí la que está pagando soy yo. Así que la tradición dice que me siento donde se me dé la gana». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero ya no eran las lágrimas sinceras de mi niñita. Eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido de su futura suegra. «Mami, por favor, no hagas esto más difícil. Quiero que este día sea perfecto». «¿Para quién? ¿Valentina? ¿Para ti o para los Henderson?» Esa pregunta quedó flotando en el aire como el humo tóxico de una batalla que ambas sabíamos que había comenzado. La mañana del sábado me levanté a las 6, como todos los días de mi vida adulta. La diferencia era que este día mi única hija se casaba en una ceremonia que había planeado hasta el último detalle y financiado hasta el último centavo. $85,000. Déjenme repetirlo para que se grabe bien. $85,000 americanos que salieron de mi cuenta de ahorros. ¿Saben cuántas flores tengo que vender para juntar $85,000? Muchas, muchísimas. Me vestí con el traje azul marino de Oscar de la Renta que había comprado específicamente para la ocasión. $1,200 que también salieron de mi bolsillo. Me peiné en el salón más caro de San Antonio. $150. Manicura, pedicura, maquillaje profesional, otros 200.
Total invertido en verme impecable para el día más importante de mi hija. $1,550 adicionales. Mientras me arreglaba, repasé mentalmente cómo había llegado a este punto. Hace 6 meses, cuando Valentina llegó radiante a mi casa con el anillo de compromiso, yo estaba genuinamente emocionada. Mi única hija, el amor de mi vida, finalmente había encontrado a alguien que la valorara. Bradley parecía un buen muchacho, educado, con trabajo estable, y lo más importante, parecía adorar a Valentina. «Mami, quiero una boda de ensueño», me había dicho esa tarde, con los ojos brillantes de felicidad. Algo que recordemos toda la vida. «Claro que sí, mi amor. Vamos a planear la boda más hermosa que hayas visto». Lo que no especificó en ese momento era que boda de ensueño significaba básicamente recrear la boda de los duques de Cambridge con el presupuesto de la reina de Inglaterra. Pero yo, como la mamá tonta y enamorada que era, dije que sí a todo. Primer error. El lugar. Valentina quería la casa de playa más exclusiva de Galveston. $28,000 por el fin de semana. $28,000 por 2 días. Hay personas que compran carros por menos dinero, pero yo firmé el cheque sin pestañear. Segundo error, las flores. Como soy dueña de floricultura, Valentina asumió que las flores serían gratis, excepto que las flores que quería no eran rosas y claveles del mercado local. No, señor. Quería orquídeas phalaenopsis importadas de Colombia, peonías fuera de temporada que tuve que conseguir de un proveedor especializado en Nueva York, y suficientes rosas blancas premium para decorar la Capilla Sixtina. Costo real, $12,000. Tercer error, el catering. El chef que recomendó Patricia Henderson, un francés pretencioso que cobraba $150 por plato y que insistió en un menú de degustación de 7 tiempos que incluía ostras, salmón salvaje de Alaska y algo que llamaba espuma de trufa negra. $18,000 por alimentar a 120 personas una sola noche. Y así fue, mes tras mes, agregando gastos como quien agrega azúcar al café. El fotógrafo artístico de Nueva York, $8,000. La banda de jazz en vivo, $6,000. Los fuegos artificiales, $4,000. El coordinador de eventos, $5,000. La decoración adicional, $7,000. Cada vez que sentía que el presupuesto se había ido al carajo, me recordaba que era por Valentina, por mi única hija, por darle el día más perfecto de su vida. Lo que no calculé era que en algún momento de este proceso, Valentina había decidido que yo no encajaba en la perfección que estábamos creando. Los primeros síntomas fueron sutiles. Dejó de preguntarme mi opinión sobre las decisiones importantes. Cuando llegaba Patricia Henderson a las reuniones de planeación, Valentina empezaba a hablar con ella en inglés. Aunque todas sabíamos perfectamente español, comenzó a corregir mi pronunciación cuando hablaba con los proveedores. Mami, se dice reception, no reception. Mami, no digas toilet, di restroom. Mami, cuando hables con el chef, trata de sonar más profesional. ¿Profesional? Manejo un negocio exitoso hace 20 años, pero aparentemente mi español con acento tejano no era lo suficientemente sofisticado para la nueva Valentina. La gota que derramó el vaso llegó la semana antes de la boda, cuando Patricia sugirió que sería adorable si yo diera un discurso en la recepción, en español, por supuesto, para mantener las tradiciones familiares, como si fuera una atracción folclórica en mi propia fiesta. Pero aguanté, sonreí, seguí pagando. Hasta el jueves por la noche, cuando mi propia hija me dijo que me sentara en segunda fila en la boda que yo estaba financiando. El viernes por la noche no dormí ni 5 minutos. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación en el hotel, repasando la conversación con Valentina una y otra vez, buscando alguna manera de racionalizar lo irracional. ¿Cómo había llegado mi relación con mi única hija a este punto? La niña que solía treparse a mi cama durante las tormentas, que me dibujaba tarjetas del Día de las Madres con crayones desparramados por toda la mesa de la cocina, que lloraba cuando tenía que ir de viaje de negocios porque no quería separarse de mí. Esa misma niña ahora consideraba que mi presencia en primera fila era una vergüenza social. A las 5 de la mañana del sábado decidí que necesitaba hablar con alguien sensato antes de que mi cabeza explotara completamente.
Llamé a mi hermana Consuelo en Houston. Espera, ¿me estás diciendo que tu propia hija te dijo que te sientes atrás en la boda que tú estás pagando? La voz de Consuelo sonaba completamente despierta a pesar de la hora. Mi hermana mayor siempre había sido madrugadora. Exactamente eso. ¿Y cuánto dijiste que costó todo esto? 85,000. Un silencio largo del otro lado de la línea. Esperanza, tú no tienes $85,000 para tirar a la basura. No los estoy tirando a la basura, Consuelo. Es la boda de mi hija. Tu hija que te está tratando como empleada doméstica. Esa frase me pegó como un balde de agua fría porque era exactamente lo que no quería admitir, pero que sabía que era cierto. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté. Yo me plantaría en primera fila y que se joda quien no esté de acuerdo. Típico de Consuelo. Directa, sin filtro y generalmente correcta. Después de colgar, me di una ducha caliente y tomé la decisión de intentar una última conversación civilizada con Valentina antes de la ceremonia. Tal vez podríamos resolver esto como adultos razonables. A las 10 de la mañana me dirigí a la suite nupcial donde Valentina se estaba arreglando. La encontré rodeada de sus damas de honor, todas vestidas en tonos pastel que habían costado $300 cada uno, por supuesto pagados por mí, mientras 3 maquillistas profesionales trabajaban como hormigas alrededor de ella. «Mami», dijo sin levantar la vista del espejo donde le estaban aplicando las pestañas postizas, «no deberías estar aquí. Es mala suerte que me veas antes de la ceremonia. Valentina, necesito hablar contigo a solas por 5 minutos». Las damas de honor intercambiaron miradas incómodas. Patricia Henderson, que había aparecido de la nada como siempre hacía, se acercó con su sonrisa de plástico. «Esperanza, querida, estamos en los toques finales. ¿No podrías esperar hasta después de la ceremonia?» «¿Querida?» Esta mujer me había llamado querida tal vez 3 veces en 6 meses, y las 3 habían sido cuando quería que me fuera. «Patricia es mi hija, 5 minutos». Valentina finalmente me miró a través del espejo. Estaba hermosa. No podía negarlo. El vestido de seda que había costado $4,500 le quedaba como un guante. Su cabello estaba peinado en un moño elaborado con pequeñas perlas entretejidas. Se veía como una princesa de cuento de hadas. Una princesa de cuento de hadas que había olvidado quién había pagado por la transformación. «¿Qué necesitas, mami?» «Quiero que reconsideres lo de los asientos». El silencio en la habitación se volvió espeso como melaza. Las maquillistas fingieron estar súper concentradas en sus brochas. Las damas de honor, de repente, encontraron sus teléfonos fascinantes. Patricia se puso tensa como un gato a punto de atacar. «Mami, ya hablamos de esto». «No, tú me dijiste tu decisión. No hablamos. Es protocolo de bodas. Es protocolo de bodas cuando la familia del novio paga. ¿Los Henderson están pagando algo, Valentina?» Patricia carraspeó. «Esperanza, hay ciertas tradiciones». «Patricia», la interrumpí sin quitarle los ojos de encima a mi hija. «Con todo respeto, usted no está pagando ni el agua bendita de esta ceremonia. Así que las tradiciones las vamos a decidir las personas que sí estamos poniendo el dinero». Valentina se levantó de la silla del maquillaje. Las pestañas postizas le daban una apariencia dramática, casi teatral. ¿Todo siempre tiene que ser sobre el dinero contigo? Esa pregunta me dejó sin aire por un momento. ¿En serio me estaba preguntando eso la niña a quien le había pagado universidad privada, carro nuevo, departamento y ahora una boda de $85,000? No, Valentina, no todo es sobre el dinero, pero esta conversación específicamente sí es sobre respeto y sobre recordar quién ha estado ahí para ti toda tu vida. Mami, por favor no hagas una escena el día de mi boda. ¿Una escena? Pedirle a mi hija que me trate con dignidad básica es hacer una escena. Ahí fue cuando supe que la niña que había criado ya no existía. Que en algún momento durante estos 6 meses, los Henderson se la habían tragado completa y escupido una versión nueva que hablaba como ellos, pensaba como ellos y aparentemente había adoptado sus valores. «Está bien, Valentina. Que tengas una boda hermosa». Salí de la suite sin mirar atrás. En el pasillo, saqué mi teléfono y verifiqué la hora. 11:30. La ceremonia empezaba a las 12 en punto, y ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Me senté en el estacionamiento de la casa de playa dentro de mi carro rentado, viendo a los invitados llegar uno por uno. Familias enteras de los Henderson vestidos con trajes que probablemente costaban más que el carro de muchas personas.
algunos de mis pocos familiares invitados, luciendo incómodos pero elegantes en sus mejores galas. Todos caminando hacia la ceremonia que yo había financiado, pero de la cual aparentemente ya no era bienvenida en primera fila. Esto iba a sonar terrible, pero en ese momento sentí una claridad mental que no había tenido en meses. Como cuando finalmente decides terminar una relación tóxica y de repente puedes respirar otra vez. Mi teléfono sonó. Era mi primo Roberto. «Prima, ¿dónde estás? La ceremonia está a punto de empezar». «Voy llegando, Roberto». Mentira. Estaba exactamente donde había estado los últimos 20 minutos, teniendo una crisis existencial en el asiento del conductor. «Oye, ¿es cierto que pagaste toda esta fiesta?» «Así es». «Carajo. Prima, esta cosa parece boda de millonarios». Millonarios que no habían gastado ni un centavo. Pero bueno, después de colgar con Roberto, me quedé viendo la pantalla de mi teléfono. 11:45. En 15 minutos, mi hija caminaría hacia el altar en el vestido que yo había pagado, en la ceremonia que yo había financiado, mientras yo me sentaba en segunda fila como una invitada de segunda clase. Y entonces sucedió. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, de Valentina. «Mami, mejor no vengas. Puedes ver la grabación». Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que mis ojos no me estaban engañando. «Mejor no vengas». «No, por favor considera sentarte en segunda fila». «No, tal vez podemos hablar después de la ceremonia». «No siquiera un lo siento, pero las tradiciones son importantes». «Mejor no vengas». A la boda que yo pagué. A ver a mi única hija casarse. 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No de tristeza, no de desilusión. Algo se rompió de una manera que me hizo sentir súbitamente libre. Marqué OK en respuesta a su mensaje. Luego marqué el primer número. «Diga». «Rodrigo, soy Esperanza Delgado. ¿Recuerdas que hablamos sobre la posibilidad de cancelar el evento de último momento si había alguna emergencia familiar?» Rodrigo era el coordinador de eventos que había contratado por $5,000. Un profesional que había manejado bodas de celebridades y que sabía exactamente cómo desmantelar una ceremonia en tiempo récord cuando era necesario. «Señora Delgado, ¿está todo bien? Ha surgido una emergencia médica grave en la familia. Necesito que detengas todo inmediatamente». «¿Detener todo? ¿La ceremonia completa?» «La ceremonia completa. Los invitados ya están llegando, así que necesito que mandes a tu equipo a informarles discretamente que ha habido una cancelación de último minuto por emergencia familiar. Diles que se comuniquen con los novios para más información». Un silencio del otro lado. «Señora Delgado, entiendo que usted está pagando, pero cancelar una boda 15 minutos antes de que comience va a crear una situación. Exactamente el tipo de situación que necesito crear. ¿Y el catering? ¿Las flores? ¿La banda? Cancela todo, inmediatamente». Segunda llamada. «Banco de América, Departamento de Tarjetas de Crédito». Habla Jennifer. «Necesito reportar mi tarjeta como robada y cancelar todas las autorizaciones pendientes. ¿Puede proporcionarme su número de cuenta?» Le di toda la información. La tarjeta que tenía autorizada Bradley para emergencias de último minuto relacionadas con la boda. La misma que pensaba usar para pagar la luna de miel, que por supuesto también había quedado en mi cuenta. «Listo, señora. Su tarjeta ha sido cancelada y todas las transacciones pendientes han sido bloqueadas». Tercera llamada. «Bufete Jurídico Martínez y Asociados. Necesito hablar con el licenciado Martínez. Soy Esperanza Delgado. Un momento, por favor». Eduardo Martínez había sido el abogado de mi familia durante 20 años. Había manejado mi divorcio, había redactado mi testamento y conocía cada detalle de mi situación financiera. «Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo va la boda?» «Eduardo, necesito hacer un cambio urgente a mi testamento. Ahora mismo». «¿Ahora mismo? ¿No estás en la ceremonia de Valentina?» «La ceremonia se acaba de cancelar. ¿Puedes venir a mi hotel en 1 hora?» «Por supuesto. ¿Qué tipo de cambio necesitas hacer?» «Quiero quitar a Valentina como única heredera». Después de terminar las 3 llamadas, apagué mi teléfono y me quedé sentada en el silencio absoluto del carro. Por primera vez en 6 meses me sentí completamente en paz. No prendí mi teléfono hasta el domingo por la mañana. Cuando finalmente lo hice, la pantalla se iluminó con un desfile de notificaciones que parecía no tener fin.
47 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto, 15 mensajes de voz. Me serví una taza de café en mi habitación del hotel y, como quien se prepara para ver una película de terror, empecé a revisar los mensajes uno por uno. 11:52 a.m. Valentina. Mami, ¿qué está pasando? La gente me dice que cancelaste todo. 12:15 p.m. Bradley. Esperanza, necesitamos hablar urgente. 12:23 p.m. Valentina. Mami, responde el teléfono. 12:31 p.m. Patricia Henderson. Esperanza, esto es completamente inaceptable. Exijo una explicación inmediata. ¿Exige? Esta mujer que no pagó ni las servilletas de la boda me exige algo. 12:45 p.m. Valentina. Hay 120 personas aquí preguntando qué pasó. Esto es humillante. 1:23 p.m. Roberto, mi primo. Prima, ¿qué demonios pasó? Todo el mundo está preguntando por ti. 1:34 p.m. Bradley. Mi familia voló desde 3 estados diferentes para esto. ¿Tienes idea del dinero que gastaron en hoteles? ¿Su familia gastó dinero en hoteles? ¡Qué tragedia tan grande! No como yo, que solo gasté $85,000 en la ceremonia que se acaban de cancelar. Los mensajes siguieron llegando durante toda la tarde, aumentando en desesperación y volumen de letras mayúsculas. 3:15 p.m. Valentina. Mami, por favor, llámame. Podemos arreglar esto. 4:42 p.m. Patricia. Esperanza. Entiendo que puedas estar molesta por el tema de los asientos, pero esto ha ido demasiado lejos. ¿Molesta por el tema de los asientos? Como si toda esta situación fuera una pequeña disputa sobre protocolo social. 5:28 p.m. Valentina. Mami, te amo. Sé que estás enojada, pero podemos hablarlo. Por favor, no destruyas mi matrimonio por esto. ¿Destruir su matrimonio? Yo no destruí nada. Simplemente decidí no financiar mi propia humillación. Los mensajes de voz eran aún más entretenidos. Escuché cada uno mientras desayunaba tranquilamente en mi habitación del hotel. Mensaje 1. Valentina llorando. Mami, por favor, no sé qué pasó, pero toda la gente se fue. Dicen que hubo una emergencia familiar. ¿Estás bien? ¿Pasó algo grave? Por favor, llámame. Ah, claro. Rodrigo había hecho exactamente lo que le pedí. Le dijo a todos los invitados que había habido una emergencia familiar y que se contactaran con los novios para más información. Brillante. Mensaje 3. Bradley completamente descontrolado. Esperanza, mi familia está furiosa. Cancelaron sus vuelos de regreso porque pensaron que íbamos a tener que reprogramar para el próximo fin de semana. ¿Cuándo vas a reponer todo esto? ¿Reponer? ¿Como si fuera un florero roto? Mensaje 7. Patricia Henderson, con su voz más fría y controlada. Esperanza, entiendo que las emociones están altas, pero destruir la boda de tu propia hija es un nivel de crueldad que no pensé que fueras capaz de alcanzar. Espero que reconsideres tu comportamiento. Mi comportamiento. La mujer que pasó 6 meses tratándome como la ayuda está preocupada por mi comportamiento. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue el último, que llegó a las 2:30 de la mañana. Valentina con voz quebrada. Mami, entiendo que estás enojada. Entiendo que tal vez no manejé bien lo de los asientos. Pero esto va más allá de cualquier pelea que hayamos tenido. Los Henderson están hablando de demandar por los gastos de los invitados. Bradley está dudando si quiere seguir adelante con la boda después de esto. ¿Es eso lo que querías? ¿Destruir mi relación para castigarme? Dejé el teléfono en la mesa y me quedé mirando por la ventana de mi habitación. Abajo, las familias normales estaban desayunando en el restaurante del hotel. Niños corriendo entre las mesas, padres tomando café y leyendo el periódico dominical, abuelos cargando bebés, familias que probablemente se trataban con respeto mutuo. ¿Era yo la villana de esta historia? ¿Era una madre cruel que había destruido la boda de su propia hija por despecho? ¿O era una mujer de 54 años que finalmente había decidido que tenía demasiada dignidad para seguir permitiendo que la trataran como un cajero automático con patas? A las 10 de la mañana, finalmente prendí mi teléfono y marqué el número de Valentina. Respondió al primer timbre. ¿Mami? Hola, Valentina. Dios mío, mami, ¿dónde has estado? Hemos estado preocupadísimos. ¿Estás bien? ¿Qué emergencia familiar pasó? Pausa larga. No hubo ninguna emergencia familiar. Mija. Silencio absoluto del otro lado. ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que decidí no financiar una boda donde no era bienvenida. Pero le dijiste al coordinador que había una emergencia. Le dije lo que necesitaba decirle para cancelar el evento que yo estaba pagando. Otro silencio. Luego, no puedo creer que hayas hecho esto. Yo no puedo creer que me hayas desinvitado de la boda que pagué completa 15 minutos antes de que empezara. Era solo el asiento. No, Valentina, no era solo el asiento. Era 6 meses de ser tratada como empleada doméstica. Era 6 meses de que me corrigieras mi inglés. Era 6 meses de actuar como si te avergonzaras de mí mientras yo pagaba cada cuenta que llegaba. Silencio largo, muy largo. Finalmente, Valentina habló con una voz que no reconocí. ¿Y ahora qué? Nunca más voy a poder casarme porque mi mamá tuvo un berrinche. Berrinche. $85,000 de inversión emocional y financiera. Y lo llamaba berrinche. Claro que te puedes casar, mija, cuando encuentres la manera de pagártelo tú misma. Y colgué. El lunes por la mañana desperté en mi casa de San Antonio por primera vez en una semana, y la tranquilidad era tan profunda que casi me asustó. Ni mensajes histéricos a las 6 de la mañana. Ni llamadas de emergencia sobre detalles de última hora, ni Patricia Henderson apareciendo sin invitación con más sugerencias sobre cómo debería comportarme en mi propia vida. Solo silencio bendito. Mi teléfono había estado apagado desde la conversación con Valentina el domingo, y cuando finalmente lo prendí mientras tomaba mi café, la avalancha de notificaciones fue impresionante. 62 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto y 3 correos electrónicos con títulos que no necesitaba abrir para saber que no contenían felicitaciones de cumpleaños. Pero antes de sumergirme en el drama familiar, necesitaba verificar que mis 3 llamadas del sábado habían surtido el efecto deseado. Primera verificación. Llamé a Rodrigo, el coordinador de eventos. Señora Delgado, su voz sonaba cansada. He estado esperando su llamada. Necesitamos hablar sobre el evento del sábado. Por supuesto. ¿Todo salió como pedí? Técnicamente. Sí, pero señora, cancelar una boda completa 15 minutos antes del inicio creó una situación compleja. Compleja. Esa era una manera elegante de decirlo. ¿Los invitados se fueron sin problemas? La mayoría sí. Les dijimos exactamente lo que usted pidió. Emergencia familiar grave. Contacten a los novios para más información. Pero señora, el catering, la banda, las flores, todos están pidiendo el pago completo a pesar de la cancelación. ¿Cuánto estamos hablando? Aproximadamente $35,000 en costos no reembolsables. $35,000. Una suma considerable, pero considerablemente menor que los $85,000 que había gastado originalmente. Envíeme las facturas. Las pagaré esta semana. Pausa sorprendida. ¿En serio? En serio. Fue mi decisión cancelar. Es mi responsabilidad cubrir los costos. Señora Delgado, si no es muy atrevido preguntarle, ¿qué tipo de emergencia familiar requiere cancelar una boda completa en el último minuto? La pregunta que todos querían hacer, pero pocos se atrevían. Rodrigo, digamos que descubrí que algunos miembros de mi familia no eran las personas que pensé que eran. Segunda verificación. El banco. Señora Delgado, efectivamente su tarjeta fue cancelada el sábado a las 11:53 a.m. Todas las autorizaciones pendientes fueron bloqueadas, incluyendo una por $11,000 que intentaron procesar el domingo por la mañana. $11,000. La luna de miel en las Bahamas que Bradley había reservado, pensando que mi tarjeta seguiría activa indefinidamente. ¿Intentaron contactar a alguien sobre la transacción rechazada? Sí, señora. Un tal Bradley Henderson llamó furioso preguntando por qué su tarjeta había sido declinada. Tuvimos que explicarle que usted había reportado la tarjeta como comprometida. Me imaginé la cara de Bradley cuando descubrió que tendría que pagar su propia luna de miel. O más probablemente, que no habría luna de miel porque no tenía $11,000 disponibles. Tercera verificación. El licenciado Martínez. Esperanza, el documento está listo. Tu testamento ahora deja todo a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica, exactamente como pediste. ¿Y Valentina? Específicamente excluida. El documento es muy claro al respecto. Había tomado esa decisión en caliente el sábado, pero ahora, 3 días después, no me arrepentía ni un poco.
¿Hay alguna forma de que pueda contestar el cambio? No si mantienes el documento actual. Pero Esperanza, ¿estás segura de que no quieres reconsiderar? Es una decisión muy severa. Eduardo, mi hija me desinvidó de la boda que pagué completa 15 minutos antes de que empezara. No creo que esté siendo severa. Creo que estoy siendo realista. Después de terminar mis verificaciones, finalmente me armé de valor para revisar los mensajes que habían estado acumulándose. Los de Valentina habían evolucionado de la desesperación del domingo a algo mucho más interesante para el lunes. Mami, Bradley dice que su familia está considerando demandarte por los gastos de viaje y hotel. Su abogado dice que tienes responsabilidad legal por cancelar sin causa justa. ¿Demanda? Los Henderson querían demandarme por cancelar la boda que yo estaba pagando. La audacia era casi admirable. Mami, necesitamos hablar, no solo sobre la boda. Hay cosas que no sabes sobre la situación financiera de Bradley. Esa línea me hizo pausar. ¿Qué cosas no sabía sobre la situación financiera de Bradley? El último mensaje había llegado esa mañana. Mami, por favor llámame. Todo se está desmoronando y necesito tu ayuda. Todo se está desmoronando. Interesante elección de palabras. El martes por la tarde, después de 2 días de silencio estratégico, decidí que era momento de escuchar exactamente qué tan desmoronado estaba el mundo de mi querida hija. Marqué su número. Respondió antes del primer timbre completo. Mami, gracias a Dios. He estado esperando tu llamada. Hola, Valentina. Dices que todo se está desmoronando. Sin pequeñas charlas. Sin pretender que las cosas estaban bien. Directa al grano. Mami, es un desastre completo. La familia de Bradley está furiosa. Su hermano Marcus voló desde Seattle con su esposa e hijos. Gastaron casi $3,000 en boletos y hotel para nada. ¿Para nada? Pensé que solo se había pospuesto la boda. Una pausa larga. Bueno, ese es parte del problema. Bradley está reconsiderando. ¿Reconsiderando qué? Si quiere seguir adelante con el matrimonio después de todo esto. Como si la decisión de cancelar una boda fuera un fenómeno meteorológico impredecible en lugar de una consecuencia directa de sus propias acciones. ¿Y qué opinas tú de eso? ¿Qué opino? Opino que se está comportando como un cobarde. Una pequeña crisis familiar y ya quiere huir corriendo. Crisis familiar. Era fascinante cómo seguía sin asumir responsabilidad por su parte en esta crisis. Valentina, ¿le has explicado a Bradley por qué cancelé la boda? Le expliqué que tuviste una reacción exagerada por el tema de los asientos. ¿Una reacción exagerada? Mami, sabes que es cierto. Era solo protocolo de boda. Todas las novias lidian con estos detalles complicados. La habilidad de Valentina para reescribir la historia en tiempo real era realmente impresionante. Valentina, no fue una reacción exagerada. Fue la respuesta lógica de una mujer que se cansó de que la trataran como empleada doméstica en su propia inversión. ¿No te tratamos como empleada doméstica? ¿No? Entonces, ¿cómo llamarías a 6 meses de corregir mi inglés, actuar como si te avergonzaras de mí y finalmente desinvitarme de la boda que pagué completa? Silencio. Mami, tal vez las cosas se salieron un poco de control. Un poco de control. $85,000 de humillación sistemática se había salido un poco de control. ¿Y ahora qué quieres de mí exactamente, Valentina? Quiero que arreglemos esto, que hables con Bradley, que le expliques que estabas estresada y que no era personal. ¿Que no era personal? Valentina, me desinvidaste por mensaje de texto. Fue porque Patricia estaba presionando mucho. Dijo que toda su familia estaría ofendida si no se sentaban en primera fila. Finalmente, un destello de honestidad. Entonces, escogiste ofender a tu madre en lugar de ofender a tu suegra. No pensaste que me importaría. Pensaste que yo simplemente aceptaría cualquier cosa porque siempre lo he hecho. Otro silencio largo. Mami, ¿puedes por favor hablar con Bradley? Su familia está diciendo cosas horribles sobre ti, sobre nosotros. Dicen que somos una familia inestable y dramática. ¿Y qué dice Bradley? Al principio me defendió, pero ahora está empezando a creer que tal vez tienen razón. Interesante. El novio perfecto resultó ser no tan leal cuando las cosas se pusieron difíciles. Valentina, dime algo honestamente. Si reprogramamos la boda, ¿las cosas van a ser diferentes? ¿Me vas a tratar con respeto?
¿O simplemente estás desesperada porque tu plan perfecto se arruinó? Por supuesto que te trataré con respeto. ¿Cómo me trataste estos últimos 6 meses? Eso fue diferente. Estaba estresada con la planeación. Las novias siempre están estresadas. El estrés, la excusa universal para el comportamiento inaceptable. Valentina, ¿sabes cuánto dinero has gastado de mi cuenta en los últimos 6 meses? No exactamente. $112,000. Silencio absoluto. ¿112,000? 85 para la boda original, 15,000 en tu vestido y los vestidos de las damas, 12,000 en varias emergencias que surgieron durante la planeación. Yo no me di cuenta de que era tanto. Claro que no te diste cuenta, porque nunca preguntaste. Asumiste que mi dinero era tu dinero. Mami, yo no. ¿Sabes cuánto dinero han gastado los Henderson en esta boda, Valentina? Bueno, pagaron por $0. Ni siquiera pagaron por la despedida de soltero de Bradley. Eso último era una exageración, pero necesitaba hacer un punto. Pero ellos ofrecieron críticas gratis. Ofertas no faltan. Mami, no puedo casarme sin ti. Finalmente, las palabras que había estado esperando escuchar. Pero llegaron 6 meses demasiado tarde y $112,000 después. Valentina, te casaste sin mí el momento en que decidiste que mi presencia era una vergüenza. ¿Eso significa que no vas a ayudarme a arreglar esto? Significa que ya ayudé demasiado. Ahora es tu turno de arreglar tu propia vida. Y colgué. El miércoles por la noche estaba preparando una cena tranquila cuando sonó mi timbre. A través de la mirilla vi algo que no esperaba. Bradley Henderson, completamente solo, en mi puerta. Interesante. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. Esperanza, necesito hablar contigo. Buenas noches, Bradley. ¿Valentina sabe que estás aquí? No, vine por mi cuenta. Su ropa normalmente impecable estaba arrugada, su cabello despeinado, y tenía esa expresión desesperada que reconocía de mis años vendiendo flores a novios en pánico de última hora. ¿De qué quieres hablar? De todo este desastre, del futuro, Se pasó las manos por el cabello, de si todavía tengo un futuro. Decidí que esto iba a ser lo suficientemente interesante como para merecía una conversación adecuada. Entra, ¿quieres café? Por favor. Lo llevé a la cocina, donde preparé 2 tazas mientras él se sentaba en la mesa como un hombre derrotado. Bradley, ¿qué pasó exactamente después de que cancelé la boda? Caos completo. Los invitados no sabían qué hacer. Mi familia estaba furiosa. Valentina estaba histérica y yo... Se frotó la cara con las manos. Yo no sabía cómo manejar nada de eso. ¿Y ahora? Ahora mi familia piensa que tu hija es inestable y que tú eres una mujer vengativa y manipuladora. Lo miré por encima de mi taza de café. ¿Y tú qué piensas? Honestamente, creo que hay cosas sobre esta situación que no entiendo completamente. Finalmente, alguien con un poco de sentido común. ¿Cómo cuáles? Como por qué Valentina nunca mencionó que tú estabas pagando absolutamente todo. Como por qué mi madre asumió automáticamente que mi familia se sentaría en primera fila cuando ustedes ni siquiera habían pagado por las flores. ¿Tu familia no sabía que yo estaba financiando la boda? Sabíamos que estabas ayudando, pero Valentina siempre lo presentó como si fuéramos un equipo, como si estuviéramos dividiendo los gastos. Qué interesante. Valentina había estado mintiendo no solo a mí, sino también a la familia Henderson. Bradley, ¿tu familia tiene dinero? Se movió incómodamente en su silla. Esperanza, esa es una pregunta muy personal. Es una pregunta muy relevante considerando que han estado actuando como si tuvieran derecho a tomar decisiones sobre una boda que no pagaron. Silencio largo. Mi familia tiene estilo de vida de clase media alta, pero no necesariamente el dinero para respaldarlo. Traduzco. Vivían por encima de sus posibilidades y asumían que otros pagarían por sus expectativas elevadas. ¿Y tú, Bradley? ¿Tienes dinero? Tengo un buen trabajo. Esa no fue mi pregunta. Suspiro profundo. No, no tengo ahorros significativos. La mayoría de mi sueldo se va en pagar mi departamento, mi carro y... Otra pausa. Y algunas deudas de la universidad. ¿Cuántas deudas? Esperanza, Bradley. Si vas a estar en mi cocina pidiéndome consejos sobre tu relación con mi hija, necesito entender completamente la situación. $43,000 en préstamos estudiantiles, 12,000 en tarjetas de crédito, $55,000 en deudas.
no exactamente la estabilidad financiera que había asumido para el futuro esposo de mi hija. ¿Valentina sabe sobre las deudas? Sabe sobre los préstamos estudiantiles, no sobre las tarjetas de crédito. Por supuesto que no. Bradley, ¿por qué estás aquí realmente? Porque necesito entender si hay alguna forma de arreglar esto. Mi familia quiere que termine la relación. Dicen que tu hija y tú son demasiado dramáticas y que esto es una muestra de cómo va a ser el matrimonio. ¿Y qué quieres tú? Quiero casarme con Valentina, pero también quiero un matrimonio que no esté construido sobre malentendidos y mentiras. ¿Qué mentiras? Como el hecho de que nunca me dijo exactamente cuánto dinero estabas gastando, como el hecho de que me hizo pensar que tú estabas de acuerdo con todas las decisiones cuando aparentemente habías estado sintiéndote excluida por meses. Finalmente, alguien que podía ver la situación desde múltiples perspectivas. Bradley, ¿cuánto dinero tienes disponible para una boda? Honestamente, tal vez $8,000 si cancelo mis vacaciones de este año y uso todo lo que tengo ahorrado. $8,000 para una boda que había costado $85,000. Era casi cómico. ¿Y si tu familia ayudara? Tal vez otros $5,000. Están furiosos sobre los gastos del fin de semana pasado. $13,000 total, menos del 20% del costo original. Bradley, déjame preguntarte algo importante. Si yo no vuelvo a pagar ni un centavo de esta boda, ¿todavía quieres casarte con Valentina? Lo pensó por un momento largo. Esa es la pregunta, ¿verdad? Si realmente la amo, o si me enamoré de la idea de una boda de ensueño financiada por alguien más. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé, y eso probablemente ya es una respuesta. El jueves por la mañana recibí la llamada que había estado esperando sin darme cuenta. Señora Delgado, habla Carmen Vázquez, del bufete Henderson & Associates. Henderson, como la familia de Bradley. Qué coincidencia tan interesante. ¿En qué puedo ayudarla? Represento a la familia Henderson en relación a los eventos del fin de semana pasado. ¿Podríamos reunirnos para discutir una resolución mutua? ¿Resolución de qué exactamente? De los costos incurridos por la familia Henderson debido a la cancelación abrupta e injustificada de la ceremonia de boda. Cancelación injustificada. Cada vez que pensaba que esta historia no podía volverse más absurda, alguien encontraba la manera de sorprenderme. ¿Los Henderson realmente me están demandando? No estamos buscando litigio innecesario, señora Delgado. Simplemente compensación justa por los gastos de viaje, hotel y otros costos relacionados con su decisión unilateral. Su decisión unilateral de no financiar mi propia humillación. ¿Qué concepto tan revolucionario? ¿Cuánto están pidiendo? $22,500. Me quedé en silencio por un momento completo. $22,500. Por gastos de viaje a una boda que yo había financiado completamente. Señora Delgado, ¿está ahí? Estoy aquí. Solo estoy procesando la audacia absoluta de esta demanda. Entiendo que pueda sentir que la cantidad es alta, pero cuando se considera el daño a la reputación de la familia, los gastos de última hora para reprogramar vuelos. Alto ahí, la interrumpí. ¿Daño a la reputación? La cancelación sin aviso creó una situación extremadamente embarazosa para los Henderson. Hay costos intangibles además de los financieros. ¿Y el daño a mi reputación? ¿El costo intangible de ser desinvitada de la boda que pagué completa por mensaje de texto? Señora Delgado, entendemos que hubo malentendidos sobre los arreglos de asientos. No hubo malentendido. Hubo una decisión deliberada de humillarme después de que gasté $112,000 en esta familia. Silencio del otro lado. ¿Perdón? ¿Dijo 112,000? $112,000 americanos. En 6 meses. ¿Quiere que le envíe los recibos? Señora Delgado, esa cifra parece elevada. ¿Le parece elevada? A mí también me lo pareció cuando la calculé. ¿Podríamos programar una reunión para el viernes? Creo que hay información que ambas partes necesitamos clarificar. Por supuesto. Pero Carmen, necesito que entienda algo muy claramente antes de que nos reunamos. ¿Qué es eso? No voy a pagar ni un centavo de compensación. De hecho, después de esta conversación, estoy considerando seriamente si debería ser yo quien demande por fraude. ¿Fraude? 6 meses de representaciones falsas sobre quién estaba financiando qué. 6 meses de hacer planes financieros basados en mi dinero sin mi consentimiento informado sobre el alcance de mi participación. Otra pausa larga.
Tal vez deberíamos reunirnos lo antes posible. Después de colgar, llamé inmediatamente al licenciado Martínez. Eduardo, necesito que investigues algo urgente. ¿Qué necesitas? Necesito saber exactamente qué conexión hay entre Carmen Vázquez del bufete Henderson and Associates y la familia Henderson que quiere demandarme. ¿Sospechas conflicto de interés? Sospecho que la familia Henderson está usando abogados de la familia para intimidarme. Y Eduardo, necesito que prepares una demanda preventiva. ¿Contra quién? Contra Valentina, Bradley y cualquier miembro de la familia Henderson que haya estado involucrado en planear una boda de $85,000 sin informar a los otros participantes que una sola persona estaba financiando todo. ¿En qué bases? Fraude, representación falsa y abuso financiero de ancianos. Esperanza, ¿estás segura de que quieres escalar esto a nivel legal? Eduardo, me desinvitaron de la boda que pagué y ahora me quieren cobrar $22,000 por el privilegio de haber sido humillada. ¿Tú qué harías? Probablemente exactamente lo que estás haciendo. Esa tarde, mientras revisaba todos los documentos financieros de los últimos 6 meses, mi teléfono sonó. Era Valentina. Mami, ¿es cierto que los Henderson te están demandando? Así es. Bradley me dijo que les dijiste que no vas a pagar nada y que los vas a demandar a ellos. También cierto. Mami, esto se está saliendo completamente de control. No, Valentina, esto se salió de control hace 6 meses. Ahora se está resolviendo. ¿Resolviendo? Hay abogados involucrados. Exactamente. Ya era hora de que hubiera adultos profesionales manejando esta situación. Mami, por favor, no hagas esto. Bradley y yo todavía podemos arreglar las cosas. ¿De verdad? Porque Bradley vino a mi casa ayer y no sonaba muy convencido de eso. Silencio absoluto. ¿Bradley fue a tu casa? Así es. Tuvimos una conversación muy interesante sobre finanzas y honestidad. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, Valentina. Algo que aparentemente ninguno de ustedes dos han estado practicando mucho últimamente. ¿Qué verdad? Como el hecho de que él tiene $55,000 en deudas y tú nunca se lo mencionaste a mí. Eso no es... O como el hecho de que su familia nunca tuvo intención de pagar nada. ¿Pero asumieron que podían tomar decisiones sobre una boda que no estaban financiando? Mami, o como el hecho de que tú le dijiste a todo el mundo que estábamos dividiendo los gastos cuando en realidad yo estaba pagando todo. Silencio largo. No sabía que Bradley había hablado contigo. Hay muchas cosas que no sabes, Valentina, y esa ha sido exactamente la raíz del problema. La reunión del viernes en el bufete jurídico fue, sin duda, la hora más entretenida que había tenido en meses. Carmen Vázquez resultó ser exactamente lo que sospechaba, la prima hermana de Patricia Henderson, trabajando en el bufete familiar que manejaba todos los asuntos legales de los Henderson desde hacía 3 generaciones. Señora Delgado, comenzó Carmen con su mejor sonrisa profesional, agradecemos que haya venido a discutir una resolución amistosa. Por supuesto, respondí, abriendo mi folder lleno de documentos. Yo también tengo algunas cosas que resolver. El licenciado Martínez se sentó a mi lado con su propia sonrisa profesional. Durante 20 años había visto a Eduardo manejar negociaciones complicadas, pero nunca lo había visto tan divertido como esa mañana. Antes de hablar de compensación, continuó Carmen, quisiéramos entender mejor la naturaleza de su decisión de cancelar. La naturaleza fue bastante simple. Mi hija me desinvidó de la boda que yo estaba pagando completa. Entonces decidí no seguir pagando por mi propia humillación. Señora Delgado, entendemos que hubo un malentendido sobre los asientos. Carmen, la interrumpió Eduardo suavemente. Tal vez sería útil si revisáramos algunos documentos antes de continuar. Eduardo puso una carpeta gruesa sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Carmen. Evidencia de fraude sistemático, respondió Eduardo con una calma que contrastaba perfectamente con la gravedad de sus palabras. La cara de Carmen cambió completamente. Durante 6 meses, continuó Eduardo, su cliente Valentina Delgado representó falsamente a múltiples proveedores y a su propio novio que los gastos de la boda estaban siendo compartidos entre familias. Eduardo abrió la carpeta y sacó un stack de contratos. Aquí está el contrato con el lugar del evento, firmado por Valentina, donde ella indica que ambas familias están compartiendo los costos.
Aquí está el contrato con el fotógrafo donde ella especifica que hay múltiples fuentes de financiamiento. Carmen revisó los documentos con creciente incomodidad. En realidad, Eduardo sonrió. En ningún momento durante estos 6 meses, ningún miembro de la familia Henderson firmó un contrato, dio una tarjeta de crédito o hizo un pago de ningún tipo. Pero ellos ofrecieron, empezó Carmen débilmente. No tenemos evidencia de ninguna oferta formal, solo gastos pagados exclusivamente por mi cliente, quien ahora descubre que la boda fue planeada y ejecutada bajo premisas completamente falsas. Le tocó el turno a mi carpeta. Carmen, aquí están todos mis estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito de los últimos 6 meses. $112,300 en gastos relacionados con esta boda. Puse los estados de cuenta uno por uno sobre la mesa como cartas de póker. Aquí está el pago por el lugar, aquí el catering, aquí las flores, aquí la banda, aquí el fotógrafo, todos pagados exclusivamente por mí. Carmen revisaba los documentos como si fueran evidencia de un crimen, que técnicamente podrían serlo. ¿Su familia pagó algo, Carmen? Bueno, ¿el ensayo de la boda? No. Patricia Henderson hizo reservaciones en un restaurante y cada familia pagó su propia cuenta. Los arreglos florales para el ensayo, también pagados por mí. Está en la página 3. Carmen se quedó sin argumentos. Eduardo se aclaró la garganta. Carmen, mi cliente está preparada para presentar una demanda por fraude, representación falsa y abuso financiero de ancianos contra todos los participantes en este esquema. ¿Esquema? Esa es una palabra muy fuerte. ¿Qué palabra usarías para describir 6 meses de planear una boda de $85,000 mientras se le dice a todos los involucrados que los costos están siendo compartidos, cuando en realidad una sola persona está financiando todo? Silencio absoluto en la habitación. Por otro lado, continué yo, estoy dispuesta a resolver esto de manera amistosa. Carmen se enderezó con esperanza. ¿Qué tipo de resolución? Los Henderson retiran su demanda ridícula. Valentina asume responsabilidad pública por sus representaciones falsas. Y todos se disculpan formalmente por 6 meses de abuso financiero y emocional. ¿Y a cambio? No los demando por los $112,000 que gastaron de mi dinero bajo premisas falsas. Carmen intercambió miradas con Patricia Henderson, quien había estado sentada en silencio mortificado durante toda la reunión. Eso parece razonable, murmuró Carmen finalmente. Hay una condición más, agregué. ¿Cuál? Quiero una disculpa personal de Patricia Henderson por 6 meses de tratarme como empleada doméstica mientras gastaba mi dinero en los caprichos de su familia. Patricia Henderson se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No vamos a... Patricia, la interrumpió Carmen firmemente. Tal vez deberías considerar exactamente en qué posición legal te encuentras antes de rechazar nada. Patricia se sentó lentamente. 3 horas después, salí del bufete con disculpas firmadas, la demanda de los Henderson retirada oficialmente, y un acuerdo de que nunca más me contactarían sobre asuntos relacionados con la boda cancelada. Esa noche, Valentina apareció en mi puerta. «Mami, necesito disculparme. Entra». Nos sentamos en mi sala, donde 6 meses antes habíamos planeado emocionadas su boda de ensueño. «Mami, no me di cuenta de cuánto dinero estabas gastando. No me di cuenta de cómo te estaba tratando. No me di cuenta de muchas cosas. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que perdí a mi madre por tratar de impresionar a personas que nunca me valoraron realmente. ¿Y Bradley? Bradley terminó conmigo ayer. Dijo que no puede casarse con alguien que miente sobre cosas tan importantes. No pude evitar sentir una pizca de satisfacción, aunque también pena por mi hija. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a conseguir un segundo trabajo para pagarte, aunque sea parte del dinero que gasté. Y voy a ir a terapia para entender cómo me convertí en la persona que pudo tratar tan mal a la mujer que más ama en el mundo. Lágrimas reales. Por primera vez en 6 meses. Lágrimas que no eran manipulación, sino remordimiento genuino. «Mami, ¿algún día podrás perdonarme?» La miré a los ojos. Mi niñita, mi única hija, la persona que había sido el centro de mi mundo durante 26 años. «Mija, ya te perdoné, pero ahora tienes que aprender a perdonarte a ti misma. Y tienes que entender que las relaciones se construyen con respeto, no con dinero.
6 meses después, Valentina cumplió su palabra. Consiguió un segundo trabajo, empezó terapia y poco a poco me ha estado devolviendo el dinero en pagos mensuales de $500. No necesito el dinero, pero ella necesita hacer esos pagos. Necesita entender el valor real de $112,000. Los Henderson nunca más volvieron a contactarme. Y yo aprendí algo valioso. A los 54 años, nunca es demasiado tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte, especialmente cuando ese alguien es tu propia hija.